Bien, bueno, vamos a continuar con el ciclo de la parte de las revoluciones en Venezuela. Esta es la segunda entrega, tercera vendría a ser con las revoluciones en el mundo. Esta es ya de la independencia a la tercera república. Pasaríamos la primera, la segunda y la tercera república. Y cabe aclarar, vuelvo y repito, eh, tenemos que ver las condiciones en que están las épocas y ver el avance de ciertas cosas. Tenemos unos sistemas de dominación que ya explicaba más o menos que son milenarios, de eso lo iré ahondando. Y a medida que vayamos yendo en este mismo ciclo sobre Venezuela, posiblemente al culminar, voy a ir a otros artículos que son similares son similares, no, tienen que ver con esto mismo, pero van en retrospectiva, pero son específicos de un cierto punto. Por ejemplo, ahorita que está de moda lo de la parte de moda no, está muy sonado la parte del intento de la invasión a Venezuela, el intento del secuestro del presidente y todo esto por mar. Tengo unos escritos que se llaman los barquitos imperiales y es un recuento, un reconto de la historia desde la colonia incluso hasta la fecha de las incursiones navales que se han hecho a Venezuela y las razones por las que se han hecho. Todas han sido básicamente la misma, que es apoderarse de la riqueza venezolana. Bueno, entonces vemos que desde la independencia de la Tercera República, ya cuando Vicente Emparan llega a Venezuela en enero de 1809, como nuevo gobernador y comandante general de la provincia de Cumaná, entre 1792 y 1804, y gobernador de la Capitanía General de Venezuela entre 1809 y 1810, el gobierno de Emparan coincidió con el momento de la gran agitación política, que se manifestó eh, en las conspiraciones del 24 de diciembre de 1809 y del cuartel de Granadero de comienzos de 1810. Sin embargo, pudo desarticular eso. Durante los sucesos del 19 de abril de 1810, destacó por su sobria actuación, ya que la misma reveló su comprensión del inicio de una nueva etapa, no solo para Venezuela, sino para el resto del continente americano. En Paran, yo siempre he dicho que él eh, estuvo en cierta forma de acuerdo con irse para evitar el derramamiento de sangre, entre otras cosas, además de que él veía lo que venía, y él veía que la opresión y la guerra no iban a ser, y por eso él aceptó irse en el momento en que se lo pidieron. En Paran gobernó inclinado por los mantuanos, entre los que tenían muchos amigos, figurando entre ellos el propio Simón Bolívar, ¿ves? Como les estaba diciendo, así como de la formación de, de la regencia. Esto avivó la llama de la independentista de los partidos, quienes convocaron al capitán general en el ayuntamiento un jueves santo, por cierto, 19 de abril de 1810. Allí se produjo el recordado incidente del balcón de la actual Casa Amarilla, allá en Caracas, y que actual es la Cancillería actualmente, donde Emparan preguntó al pueblo y el cura atrás indicó que el mismo que dijeran que no. Pues. Claro, esto fue contra el gobernador y capitán general, que como dijimos era amigo de los mantuanos. Él, yo creo que en cierta forma acordó con algunos de sus amigos porque iban a reconocer al rey. Era el reconocimiento al rey, desconociendo a Napoleón. Entonces, él no lo vio como algo contra sí,
sí, sino contra en ese momento el actual reino de España, que estaba, así, estaba invadido por Francia. Fue más un acto de autodefensa que de independencia. El acontecimiento real de 1810 fue más eso. Cabe destacar entonces que nuestra acta de independencia no es en contra del rey de España, sino en su defensa, por lo que no es realmente como se plantea, aunque sí el principio de la misma, que al fin se llevó a cabo en la Tercera República, cuando también se incorpora la octava estrella de nuestra bandera, que Chávez repuso. Una república que lamentablemente cayó por los traidores y las ansias de poder de Páez y Santander, que terminó disolviendo la Gran Colombia. Así llegamos entonces a la Cuarta República, donde que la comenzó realmente Páez. La Cuarta República comienza realmente cuando Páez, desde Páez hasta el 98 que llega Chávez. ¿Okay? Fue la república más larga que ha tenido Venezuela, porque las tres primeras fueron en tiempos de guerra. Eh, donde el entreguismo burgués se apoderó del país, asegurándose el control de las familias prominentes de la época, bajo el protectorado del naciente y advertido por el libertador imperio norteamericano. Esto fue hasta la llegada de Chávez con el nuevo milenio y el siglo XXI, dándose como un proceso similar al anterior, comenzado en 1808. Cuando Chávez gana las elecciones en 1998, convoca una nueva constituyente. ¿Okay? Anteriormente las constituyentes no habían sido populares, habían sido, digámoslo así, bufetes de abogados que habían reunido a escribir lo que el presidente de turno, el dictador de turno, quería hacer. Tuvimos un montón de constituciones, 26, 29 constituciones anteriores a la actual. Entonces, nace la nueva constitución en 1999, que se legitima en elecciones generales. Además de eso, que fue consultada al pueblo. Yo recuerdo aquel proceso, ahí hice yo algunos aportes donde incluí en la parte de la educación, que ya dije que tanto insisto. Incluí en ese aporte que yo hice la parte de regular las religiones, porque como somos un país plurinacional, pluricultural, ¿okay? Debemos procurar el cuidado de nuestras religiones ancestrales, de nuestras tribus, y entonces propuse en aquel momento una cuestión que yo llamé regulación religiosa, algo así, y en esta proponía que así como los médicos tienen que graduarse, titularse, hacer reválida, inscribirse en el colegio médico, los abogados igualmente deben inscribirse en el colegio de abogados, y así consecutivamente los colegios de ingenieros, todos los profesionales deben cumplir una serie de requisitos para poder ejercer la profesión. Entonces yo propuse en ese momento que se regulara de esta manera las religiones, ¿no? Porque vi el auge, que actualmente es enorme, de la parte de los evangélicos que están sin control alguno, donde cualquiera abre una iglesia en cualquier esquina, en un barrio hay 4 iglesias y todo esto y aquello, y ninguno tiene la capacidad realmente para dirigir masas. Y cada iglesita de esta que te maneje 40, 50 personas, dirigen masas y las llevan mal llevadas. Entonces para ello, yo estuve muy contento cuando, no sé si fue que se me escuchó, porque estuve insistiendo el año pasado bastante sobre el tema, cuando vi sobre todo la parte del derrocamiento en Bolivia, de Evo Morales, que fue hecho de la manera religiosa. Anteriormente había visto lo de Bolsonaro, que es una situación grave, ambos casos son graves, donde la de Yanine Áñez, la de Bolivia, en lugar de tomar medidas médicas, asistenciales, los manda a rezar porque Dios los va a curar.
y donde el otro dice que él es profeta, el otro en Brasil dice que es profeta, una cuerda de loco, ¿ves? Y eso hay que regularlo. Entonces Maduro, cuando hace su decreto de creación de la universidad teológica para la iglesia evangélica, como la tienen los curas católicos, que es lo que llaman los seminarios, me pareció muy buena idea. ¿Por qué? Porque esto llevaría a que los curas no, los pastores evangélicos deban estudiar teología y no a leerse la Biblia como ellos dicen, interpretarla como ellos quieren, entonces decir cada uno dice algo distinto de la Biblia, resulta que porque todos la interpretan de manera distinta y ninguno la ve de manera teológica. Así que al estudiar en esa universidad necesitarían aprender, titularse, ¿verdad? Graduarse y luego regirse por unas normas de inscripción, como lo hacen los curas católicos, como lo hacen también los musulmanes, los islamistas. Por eso hay pocos pastores, no sé cómo se les dice a ellos pocos guías musulmanes acá, no sé cómo le llaman a ellos aquí en Venezuela. Y la iglesia evangélica, o las iglesias evangélicas, porque son muchas, muy pequeñas, algunas han ido conglomerando un poco más gente, tendrían que tener un permiso para ejercer la profesión de pastor. Eso controlaría un poco ese auge de iglesias evangélicas que son una cuerda de locos en muchos casos, algo así como Bolsonaro, la Yanine Áñez, el Camacho allá en Bolivia, etcétera. Son fanáticos, son extremistas y son muy peligrosos para una nación, ya que, como venía diciendo, la parte del sionismo, insisto, no soy antisemita, el sionismo es un sistema de dominación, no tiene nada que ver con las tribus de Canaán, con nada de eso, ni con los israelitas incluso. Los semitas los sionistas son otra cosa. Y los sionistas son como los capitalistas, como los comunistas, como los socialistas. El sionismo es un sistema político de dominación. Y desde mi punto de vista, por lo menos. Y ellos han tenido un auge, donde de repente Netanyahu allá en Israel dice que sus mejores amigos son los evangélicos, donde promueve 100.000 pastores evangélicos para Latinoamérica, sin control alguno, sin nada, algunos ni hablan los idiomas de los países que los están mandando, y eso se ve claramente que es una manera de colonización. Lo están haciendo nuevamente a través de las religiones, a través de la fe, así como las cruzadas y todo esto. De eso hablo en otro escrito. Entonces, al hacer esa universidad, se hace el registro de todas esas iglesias y se puede tener un control sobre eso, un control del Estado, de la nación, del país en su propio resguardo, porque no podemos correr el riesgo de repetir lo que pasó. Si uno no aprende de la experiencia de los demás, está destinado a sufrir los males que han sufrido los otros. Entonces es preferible aprender de la experiencia de los demás y corregirla. Esto, entonces, como venía diciendo, Páez y Santander, que eran un poco ambiciosos, bueno, realmente Páez lo que creo que hizo fue trató de frenar a Santander y que quería comerse a Venezuela desde esa época. Los neogranadinos quieren comerse a Venezuela. Recuerden que ellos eran el virreinato, ellos se creen, la oligarquía neogranadina se cree que es dueña de Venezuela, y entonces comenzó por robarse el nombre de Libertador. Después que el Libertador muere, le roban el corazón, como diciendo que su corazón está allá en Colombia. Y de ahí para acá, bueno, todos los males que nos han venido trayendo el santanderismo. Así llegamos entonces a la Cuarta República, donde el entreguismo burgués se apoderó del país, asegurándose el control de la familia de la época, protegidos por Norteamérica, por el imperio norteamericano, que literalmente también nos colonizó. Ellos eran como los capitanes generales, el virrey y esto y aquello. Entonces esas familias controlaban todas las riquezas a cambio de unas migajas que les daban,
y Estados Unidos se llevaba todo. Entonces eso es a lo que quieren volver. Esto fue hasta la llegada de Chávez entonces, con el nuevo milenio del siglo XXI, dándose como un proceso similar al anterior, en 1808, y se crea la nueva constitución. Nada de esto es coincidencia. Eso lo explicamos más adelante cuando hablemos del ciclo de dominación en Venezuela. Yo tengo un escrito muy bueno, lo he hecho 2 o 3 veces con algunos cambios de manera de que sea más entendible, que es un resumen de toda la historia de la dominación en Venezuela. De hecho, en Latinoamérica, porque hice el estudio para comparativo en Bolivia y en Nicaragua, y no me acuerdo si fue en Costa Rica, el otro país, y en Brasil. Entonces, de esos puntos también voy a hablar. Donde, por ejemplo, se dan los acontecimientos con demasiada similitud en un periodo de tiempo constante, ¿no? Entre fechas de acontecimientos aproximados, yo calculo unos 30 años. En Venezuela se da cada 30 años. Voy a hacerle un recuento rapidito. Por ejemplo, si vemos en el 2018, que comenzó 2017-2018 comenzó la hiperinflación. Si nos íbamos 30 años anteriores, ¿okay? Llegábamos al 58, que fue la caída de Pérez Jiménez, y en el 59 vino una hiperdevaluación también, que pasó de $2 por un bolívar, pasamos al 4.30. Es una super hiperinflación que yo creo que el actual no se compara con eso, si vemos lo que se podía comprar en aquella época con un bolívar. Pues. La de esa época fue mucho mayor. Si bajamos 30 años antes del 58, llegamos a la generación del 28, que fue otro alzamiento contra Gómez en este momento, fue cuando apareció Betancourt, Gallegos y todo esto, y también fue por una crisis económica. Fue en el momento más o menos que Gómez inauguraba la aviación y todo esto y aquello. Si nos vamos 30 años antes, vemos el bloqueo de las costas de Venezuela a Cipriano Castro en 1898. En 1898 llega la Revolución Restauradora. Luego viene una tal Revolución Libertadora, que de eso también escribí. La oposición derechista siempre se ha tratado de robar los nombres revolucionarios y libertarios, así como en el 2017 Lilian Tintori se decían los libertadores de franela y se vestían con las franelas de Simón Bolívar. Y entonces, pero claro, venían para acá con el tataranieto de Santander, con el traidor. O sea, ahí podemos ver más o menos por dónde iban las cosas. Entonces, los acontecimientos como el referente en este ciclo sucede alrededor de unos 30 años, y los periodos revolucionarios duran unos 20 años en promedio, de 1810, 1830, 1998. Chávez llegó al 2010, al 99 a gobierno, estábamos hasta hace poco en el 2019, y el imperio ha calculado que nosotros íbamos a caer, pero resulta que le hemos sido bastante resistentes, y hemos ido, gracias a Chávez, que nos inculcó y nos educó mucho. Yo aprendí muchísimo con Chávez. Había leído mucho, pero Chávez tenía una manera de didáctica como maestro de enseñar las cosas, y por eso dedicó tantas horas a enseñarnos. Lástima que mucha gente no lo haya escuchado, no haya entendido, no haya aprendido nada. Y bueno, seguimos siendo esclavos de nuestro propio pensamiento y nuestra propia manera eurocéntrica de ver las cosas. Entonces, en la Primera República, vamos a comenzar con lo que es la Primera República. Como dijimos, nace contra el rey de España. No nace contra el rey de España, sino en defensa del rey de España, con los mantuanos. Esto lo conformaban solo mantuanos. Y no se incluye a los siervos indígenas, ni negros, esclavos, ni nada de esto. Por supuesto, lo hace muy débil, y apenas 2 años más tarde de su proclamación, en 1812, cuando temiendo una derrota brutal y desesperado, Miranda firmó la capitulación del ejército patriota el 25 de julio de 1812 en la ciudad de San Mateo, marcando el fin de la Primera República. Y lamentablemente
el fin del mismo Miranda. Lamentable, pero él trató de, él veía inminente la pérdida de la República, él dijo que no era el momento y capituló, fue un error, y Bolívar se lo reclamó y digamos que no lo defendió porque es como lo que nos pasa a nosotros actualmente, y hay mucha gente que se da por vencida. Entonces tenemos a los chavistas originarios, tenemos a los chavistas no sé qué, tenemos a los chavistas y no maduristas. Más o menos algo así le pasó a Miranda, y el Libertador se lo reclamó porque había que seguir adelante corrigiendo los errores y sabiendo que se tenían, pues. Eh, Así se restituyó entonces la Capitanía General de Venezuela. Para la Segunda República, que es cuando está la banderita esta que ponen los opositores, no saben que les va a ser muy, muy contraria. Esa la hizo un ancestro mío casualmente, yo desciendo de esa persona, que es el Diablo Briseño. La Segunda República es el nombre que se le otorga al breve periodo histórico de Venezuela entre 1813 y 1814, un año duró la Segunda República, cuando las provincias centrales y orientales se unificaron para conformar la República, al haber sido restituida la Constitución de 1811. El 6 de agosto de 1813, la Victoria Mosquitero, la Municipalidad de Caracas le otorga a Simón Bolívar el nombramiento de Libertador y es ascendido al grado de capitán general. En este periodo, el Libertador proclama el decreto de guerra-muerte que había redactado el Diablo Briseño, como les estaba diciendo. Y entonces, pero eso fue contra Monteverde y Boves, que terminan derrotando nuevamente al Libertador, debido a que aún no se sumaban los esclavos en el proceso libertador de emancipación, y Boves sí los tenía. Boves en ese momento era un revolucionario, lo que pasa es que tenía muchos problemas de odio, y si él hubiese conducido bien su control sobre la población, fue el primero de aquello de Tierra y Hombres Libres. Después vino Zamora y después vino Gallegos y después Chávez. Son las etapas de la Tierra y Hombres Libres. La tierra para el que la trabaja. Entonces, Boves quiso entrar a comandar el ejército libertador y le fue negado por su baja clase social, porque eran los mantuanos. Y lamentablemente, bueno, lo que hicieron fue lanzárselo al imperio español, y este nos derrocó. Simple. Luego se hizo, al formar su ejército con los cimarrones en el quilombo de Guayabala, acá cerca de donde yo vivo, el municipio aledaño, y sumados a cada una de sus batallas por los llanos, bajo el grito de guerra a los blancos, explotadores del pardo y el indio. Las tierras de los blancos para los pardos. Tierra y hombres libres. Siendo el primero realmente en sumarlos a la emancipación, pero en el bando errado a favor de la colonización, ya que el odio los cegó. En algún parecido a la posición de hoy, no tienen idea. Que apoyan al opresor, pues. Ello se debió a la resistencia por parte de nuestros humildes pobladores en participar en esta lucha. En pocos beneficios les ofrecían, y esto fue a causa a la vez de los constantes fracasos iniciales de la independencia. Igualmente la traición, la no solución de problemas, para las mayorías, pues para el pueblo, como la libertad de los esclavos, la igualdad, el derecho a la propiedad, cosas que Boves sí ofreció. A esto le sumamos que el mismo Libertador hace referencia a otros problemas que se asemejan a los de hoy, que es el problema económico. De eso también tengo un escrito aparte, exclusivo, ¿no? Porque terminando en ese entonces, en la Segunda República, el Libertador hace referencia a que el problema de la Segunda República mayor fue la economía. ¿Qué es lo que pasó? Él había creado con Miranda
habían creado la nueva moneda venezolana, se mandó a acuñar en Europa y nos bloquearon la llegada de esa moneda, lo cual dificultó el comercio en el país. Algo muy similar al llevarse el bolívar a Colombia y producirnos una hiperinflación para meternos el dólar. Eso lo hicieron los norteamericanos entre ellos mismos. El norte se lo hizo al sur y así ganó el norte la guerra civil estadounidense. Desde entonces lo han explicado en todo el mundo, incluyéndonos a nosotros. Se lo aplicaron al mismísimo Simón Bolívar. Me calculen ustedes, lo que estamos viviendo hoy no es Maduro, no es Chávez. Se lo aplicaron a Bolívar. Y lo aplicó la misma gente, el mismo enemigo que es el imperio norteamericano, para seguir saqueando nuestras riquezas. Tras estos acontecimientos en las primeras dos repúblicas, Bolívar termina en Haití y tras la guía del presidente Petion, quien le da como digamos unas clases filosóficas, epistemológicas, toma finalmente el camino que inició la Tercera República y la verdadera independencia y emancipación, de la abolición de la esclavitud. Ojo, fue el inicio de la abolición de la esclavitud, pero solo para la época de Zamora fue que se dio eso, o sea, unos 30, 40 años después fue que se abolió la esclavitud realmente. Ya Bolívar ha fallecido y todo esto. La unificación de la Gran Colombia también se inicia en ese momento. Realmente avanza en ese camino. En esta se incorpora, tras la liberación de la provincia de Guyana, nuestra octava estrella, la bandera nacional. Luego, en la época entreguista de los traidores y naciente Imperio del Norte, se la quitaron. Zamora la reinstaura y al asesinario volvieron a quitarla. A partir de diciembre de 1819, el Congreso de Angostura establece la independencia de la Gran Colombia, del Reino de España. Esta república existió jurídicamente entre 1821 y 1831, cuando ya cuando se disuelve la Gran Colombia, y pasamos a ser República de Venezuela. Ahí se dividió la Gran Colombia en el Virreinato de la Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela, la Presidencia de Quito y la Provincia Libre de Guayaquil. Posteriormente, bueno, se separó, los gringos hicieron separar a Panamá porque les convenía para lo del canal, y los gringos siempre han hecho de la suya. Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, incluyendo la Guyana Esequiba, en reclamación guyano-venezolana, y otros territorios que pasaron a ser parte de Brasil. Por ejemplo, nosotros Venezuela, como les expliqué en el escrito anterior, en el primero, que era la historia de Venezuela y Palestina, es muy parecida. Nos han quitado muchos territorios entre Brasil, Colombia y esto. Bueno, la Cuarta República, entonces, vamos a hablar la parte de la Gran Colombia tras la traición del ideario mirandino y bolivariano, de la unidad que desterró al Libertador. Culminó con la repatriación con la repartición de cuotas y territorios entre los burgueses y los oligarcas, volviéndose pequeños países fáciles de controlar y dominados, pues. De la Cuarta República, bueno, vamos a hablar más adelante, e iré dándoles el ejemplo de cómo se hizo esa repartición. Sobre todo en el caso venezolano es muy evidente la repartición, y puedo demostrar incluso la guerra económica que tenemos actualmente con los precios de los alimentos y todo esto, y lo que se presentó con Polar en estos días, que terminamos teniendo que tomarlo porque el tipo de real no le da la gana. Él es más fuerte que el gobierno, tiene más peso y poder que el gobierno, y él dice qué es lo que es y lo que no es, y no aceptó los precios, aun cuando nosotros somos los que le subsidiamos y le damos el dinero para que él compre su mercancía para vender. Él lo único que hace es envasar. Él no produce nada. Realmente el campesino venezolano es el que produce, y lo que se produce con el petróleo, que produce los dólares para la importación.
Pero de eso iremos hablando más adelante. De la Cuarta República es un periodo que voy a hablar más extendido y es un periodo más largo, además, como les decía, desde Páez para acá, desde 1831 hasta la fecha. Entonces, eso lo hablaremos en la próxima entrega y estaremos pendientes. Ya nos vemos más adelante.